Hola Fernando, saludamos para Junín Historia. ¿Cómo estás? Un gusto, lo mismo ¿Bien? digo, muy bien. ¿Todo bien? Sí, tranquilo. ¿Preparándote para cubrir la ¿Qué conferencia? te parece? Sí, trabajando Con mucha expectativa. para la fase 5, muchas Para la fase expectativas 5. con las particularidades bueno, sanitarias y de distanciamiento y demás que seguramente el intendente va a reconocer ahora. Parecía que no llegaba nunca, llegaba, estaba ahí, se iba, pero bueno, Ahora finalmente que llegó. A cuidarla. A cuidarla. Bueno, Fer, Gracias, buena transmisión, Roberto. Igualmente, gracias. Adiós. ¿Están todos listos? ¿Están listos? Hola, hola. Sí, buenos días. Como siempre yo arranco como autoridad sanitaria como para que podamos sacarnos los cubrebocas y ustedes puedan entender mejor las declaraciones. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar presentes una vez más. Queríamos convocarlos para contarles a toda la comunidad de Junín oficialmente que a partir del día de hoy Junín pasa a la tan ansiada y esperada fase 5. Es decir, a partir del lunes 6 de julio, Junín ingresa a la fase 5. Esto ha sido confirmado también por la provincia de Buenos Aires por medio de la resolución 882, hoy a la madrugada. Deseamos comentarles y comunicarles a todos ustedes lo que implica pasar a la fase 5, pero sobre todas las cosas queremos contarles y comunicarles qué acciones debemos realizar para poder sostener y mantener la fase 5. No son pocos los distritos que han tenido que retroceder. Podemos ver lo que está sucediendo actualmente en Lampa, pero también podemos ver lo que está pasando en distritos con características similares a Junín. Y es más, podemos ver distritos con características mucho más chicas
a nuestra ciudad, nuestro partido, que hoy se encuentra en una situación de una cuarentena mucho más estricta. En estos más de 100 días de cuarentena, la ciudadanía ha hecho un esfuerzo muy grande, y quiero agradecérselo como intendente. También el Estado viene haciendo un esfuerzo muy grande. Este equipo que hoy me acompaña y todo el gobierno de Junín venimos trabajando hace más de 4 meses, 24 horas prácticamente sin dormir, con un solo objetivo, que tiene 2 puntos principales. El primero y primordial es el cuidado de la vida de cada juninense, la protección de la vida de cada familia juninense. Hoy, 6 de julio del 2020, podemos decir que ese objetivo se está logrando. Pero también tiene como objetivo el trabajo del Estado concientizar, informar a la comunidad sobre las acciones que cada uno de manera individual debemos realizar. Hemos tomado un centenar de medidas desde el Estado y, por supuesto, una parte que es el Estado dispone medidas y la comunidad también las respeta y las acepta. Queremos ser muy claros en este concepto. Pasar a fase 5 no significa de ninguna manera que esto ya pasó. Al contrario, aún más que nunca no podemos relajarnos. No podemos, bajo ningún punto de vista, relajarnos. Repito, pasar a fase 5 no significa que esto ya pasó. Al contrario, estamos viendo lo que está sucediendo en las grandes urbes, que estamos en la situación, podemos decir, de mayor pico, de mayor complicación. Por eso, hoy más que nunca, hace falta una gran responsabilidad social, una gran responsabilidad individual, una conciencia colectiva y sobre todo una solidaridad. No podemos pensar que a nosotros no nos va a pasar, no podemos pensar bajo ningún punto de vista que ninguno de nosotros, los que nos están escuchando, podemos ser ajenos a esto. Al contrario, y quiero también ser muy claro, seguramente habrá casos nuevos de COVID en Junín, seguramente. Por eso es muy importante el cumplimiento de las normas, es muy importante la conciencia colectiva, es muy importante entender que lo peor no ha pasado y es muy importante que para sostener la fase 5 entendamos que depende de cada uno de nosotros. Del Estado con acciones, pero depende de cada vecino de Junín poder sostenerlo. Muy rápidamente, en términos generales, y luego le voy a pasar la palabra a la secretaria de Gobierno, Agustina de Miguel, para que dé más el detalle puntual que implica, pero sí en términos generales decirles qué es lo que cambia a partir del día de hoy. A partir del día de hoy, el horario de circulación se ha extendido inicialmente por 1 hora, es decir, todo el sector comercial tendrá abiertas sus puertas 1 hora más en la semana, con una finalización de 18 horas. A partir también del día de hoy, los locales gastronómicos, restaurantes, pubs, cafés y librerías van a poder estar abiertos, que era una restricción que tenían en las fases anteriores. A partir de la fase 5, el sector gastronómico va a poder abrir sus puertas, por supuesto con unas condiciones que luego estaremos dando más detalle. Y el horario va a ser de 7 de la mañana, lógicamente para aquellos que proveen de café y demás, hasta las 23 horas. Esto va a ser de lunes a domingo, de 7 de la mañana hasta las 23 horas. Cada sector gastronómico va a poder abrir sus puertas y recibir vecinos de Junín en sus salones hasta las 23 horas. También se van a estar habilitando las actividades culturales, todo lo que tenga que ver con producción, con ensayos, sin espectadores. Se estarán viendo también las actividades culturales que hoy estaba también prohibido en las fases anteriores a la fase 5. También muchas actividades deportivas, básicamente aquellas que son actividades individuales. Aquí también
todo lo que tenga que ver con salidas recreativas y esparcimientos, el horario se extenderá, y acá estamos hablando de lunes a domingo. En el caso del comercio es de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 18 horas, y los sábados se mantiene el horario inicial, de 9 de la mañana hasta las 13 horas los días sábados. Las actividades deportivas individuales y las actividades culturales se podrán extender de lunes a domingo de 7 a 18 horas. Y por último, y ese es el punto que más quiero detenerme, son las actividades sociales, es decir, las reuniones familiares, lo que pasa adentro, lo que pasa puertas adentro de cada familia juninense. Están permitidos a partir de la fase 5 las actividades sociales, las reuniones sociales, con un estricto protocolo y con un máximo de hasta 10 personas. Sabemos que esto en los últimos tiempos no se ha estado cumpliendo, sabemos que ha habido muchos actos de mucha irresponsabilidad de muchos sectores minoritarios, pero que pueden hacer mucho daño a la comunidad toda en general. Por eso quiero ser claro, las actividades sociales estarán habilitadas, ya están habilitadas, pero con un máximo de hasta 10 personas. Es importantísimo, importantísimo que entremos en mucha conciencia, en mucha responsabilidad individual. Esto depende de todos nosotros. Una sola persona que no haga las cosas bien, una sola persona que no cumple los protocolos, una sola persona que comparta el mate con otra, ya nos genera una situación de riesgo sanitariamente. Hasta hoy, hasta el día 6 de julio, insisto y agradezco el esfuerzo de los juninenses, la gran mayoría han aceptado las normas, la gran mayoría han cumplido con las normativas, pero sí tenemos que hacer referencia, y luego el doctor Lombardi hará mucho más eje en esto. Hay una minoría que ha actuado de manera irresponsable y esa actitud puede complicar la situación sanitaria, sin lugar a dudas, de Junín, como ha pasado en innumerables ciudades vecinas. Antes de finalizar, quiero también decir que este pase a fase 5 será a prueba. Por una semana estaremos a prueba y dependerá, insisto, del comportamiento de los vecinos de Junín. Confío en que estos más de 100 días de cuarentena, confío en que estos más de 100 días de todo el tiempo hablar del COVID, hablar de las normativas, hablar del mes de higiene, hablar del cubreboca, hablar del lavado de manos, hablar de distanciamiento social, hablar de no compartir mates, hablar de no abrazarnos, de no tocarnos. Entiendo que estas medidas que tanto hemos insistido han calado fuerte en los vecinos de Junín, la han aceptado, y que entiendo que estaremos en condiciones de poder sostener la fase 5, pero queremos ser prudentes como gobierno y también decirles que esto va a depender de todos. Depende del comportamiento que tengamos cada uno de los vecinos de Junín esta semana, y por supuesto también después daremos más detalles. El doctor Lombardi está dando más detalles del caso de Fortín Tiburcio, porque haremos un monitoreo permanente también para ver si tenemos que tomar alguna medida hacia futuro, en el corto plazo, de que hacia adelante. Insisto, hoy, a partir del 6 de julio, Junín ha entrado a la fase 5 por una semana en materia de prueba, y esto dependerá de todos nosotros. Muchas gracias. Le paso a Agustina de Miguel. Buen día. Bueno, en primer lugar, gracias a todos los medios por estar acá y darnos la oportunidad de poder comunicar. Gracias a todos los que están viendo, lo que los medios comunican y que se informan. Es un reflejo de que tenemos una comunidad responsable que quiere seguramente hacer las cosas bien, como dijo el intendente, que es lo que más necesitamos en este momento, que es la fase 5, una fase esperada, pero así como es esperada, es una fase que tiene su complejidad y que exige y requiere muchísimo de la responsabilidad social. Como Estado dimos los recursos, las estrategias suficientes, hemos hecho todo lo posible y necesario, vamos a seguir haciendo, pero ahora más que nunca necesitamos de la responsabilidad y el compromiso de cada uno de los ciudadanos. Yendo ya al grano, les hago una mínima aproximación de qué diferencia tiene la fase 5 con la 4, bueno, crucialmente en 3 puntos: la cultura, el deporte, la gastronomía y la actividad social, las reuniones. Yendo a lo que es gastronomía,
Entonces se habilita el servicio de comidas y bebidas para consumo en locales gastronómicos, como dijo el intendente, en el horario de 7 a.m. a 23 horas, de lunes a domingo. Esta unificación de horarios tiene como colación que trae también la unificación en lo que corresponde a delivery gastronómico y takeaway. Retiro de la comida en el lugar pasa a este horario también. Por supuesto que lo vamos a plasmar después en un decreto. ¿Qué implica la gastronomía? ¿Qué decimos cuando hablamos de gastronomía? Apertura de restaurantes, pubs, birrerías, cafés y otros. ¿Cuáles son las premisas principales? Decimos principales porque lógicamente en esta conferencia ni en los flyers podemos poner todo el protocolo gastronómico, que es muy amplio y que va a estar en la web del municipio. El 50% de la capacidad ocupacional. Se deberá completar diariamente sin excepción un formulario web con los datos de las personas que ingresen al local para una posible trazabilidad y seguimiento epidemiológico. Me van a escuchar que esto lo voy a reiterar en las otras actividades porque es el ABC de esta habilitación de fase 5, tanto lo que es gastronomía, para cultura y para los deportes. Es absolutamente necesario que esta planilla sea completada diariamente por los actores de estas actividades porque tiene un fin principal que es el control epidemiológico. ¿Qué es esto puntualmente? La contención de los contactos estrechos, que sean rápidamente detectables y rápidamente contenidos y notificados. Se deberá realizar reserva antes de asistir al local gastronómico, así se podrán respetar los tiempos necesarios para desinfección. La espera debe ser fuera del local y además de esto, fuera del local, respetar la distancia de 2 metros entre las personas. Antes de pasar a la actividad cultural, una aclaración. Recordemos que la provincia instaló este sistema de fases el 10 de junio y lo acompañó con un cuadro de protocolos. Es decir, cada municipio bonaerense puede realizar determinadas actividades acorde a la fase en la que está y lo tiene que hacer conforme los protocolos que la provincia aprobó, determinó y estableció en este cuadro de actividades. Estos puntos que yo mencioné, como por ejemplo el 50% de la capacidad y demás, están en esos protocolos. La planilla de ingreso-egreso se sugiere en todos los protocolos de cada una de las actividades. Actividades culturales. El horario es de 7 a 18 horas, de lunes a domingos. ¿Qué implica? Ensayos, grabaciones y producción artística. No está permitida la concurrencia de espectadores. Se deberá completar diariamente la planilla sin excepción y se podrán realizar actividades en espacios abiertos o cerrados con un número máximo de 10 personas o bien que no supere el 50% de la capacidad física del lugar. Estas cosas son esenciales al momento de controlar la cuestión epidemiológica. Así como dije anteriormente, toda la actividad cultural tiene su protocolo que también va a estar en la web del municipio. Actividades deportivas al aire libre. Con respecto al deporte, 3 palabras fundamentales: al exterior, individual y sin contacto. Así lo establecen los protocolos. Y a nivel local le agregamos sin compartir elementos. Entonces terminan siendo 4 premisas para la actividad deportiva. ¿Qué deportes consideramos incluidos? Tenis de mesa, golf, náutica, que es kayak, optimist, laser y windsurf, pesca, pádel, atletismo, ciclismo, colombófilas, triatlón, motos, que es motocross, motowash y enduro, patín y parapentes. Con todos ellos ya tuvimos las reuniones pertinentes, les dimos el protocolo. Asimismo les pedimos, porque el protocolo de provincia también lo establece, que todos los deportes que las federaciones hayan bajado protocolos nos lo envíen a la dirección de deportes, de manera que el equipo de profes que forman parte del cuerpo de la dirección de deportes, cuando visiten los lugares para ver cómo se está llevando todo, lo hagan conforme el protocolo de provincia y con la especificidad del protocolo del deporte determinado. De más está decir que nosotros asumimos absolutamente las responsabilidades que nos caben, pero que en definitiva la función que van a tener los profesores es acompañar a los profes de tenis, de pádel y de las distintas actividades para ayudarlos a que cumplan
de la mejor manera posible las medidas sanitarias. Así como lo dije en la actividad gastronómica, las deportivas también tienen que llevar adelante la planilla de ingreso y egreso fundamental para el trazado epidemiológico. Con respecto a los clubes, tener en cuenta que solo son habilitados como inmuebles para la práctica del deporte al aire libre, individual, sin contacto y sin compartir elementos. Solo para eso. No se permiten bajo ningún punto de vista actividades sociales dentro de los clubes. Vamos ahora a lo que ocurre con los gimnasios. Al estar prohibidos por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, desde el municipio pusimos a disposición de los titulares de los gimnasios el Polideportivo Beto Mesa y el complejo municipal para que los titulares puedan realizar allí sus actividades al aire libre en forma individual, sin contacto y sin compartir elementos. Tienen que llevar adelante también la planilla. Esta opción, el intendente pidió exclusivamente que demos alguna alternativa para este sector que estaba tan complicado, y lo recibieron, la verdad, que con mucho agrado. Lo van a poder hacer en estas áreas con todas las mismas medidas que el resto de los deportes. En el resto de los deportes los alumnos tienen que estar cada 10 metros, no comparten nada y están al exterior. Es una alternativa para que puedan desarrollar su actividad. No solamente para los gimnasios y la actividad económica que genera el gimnasio, sino también para el alumno que pueda tener contacto con su profesor de siempre. Deportes grupales sin contacto, algo similar. Los gimnasios también están en la misma situación, así que se les dio la misma alternativa. Solamente pueden realizar actividades de entrenamiento sin contacto, al aire libre, individual y sin compartir elementos. No se pueden hacer partidos ni entrenamientos que impliquen contacto entre los participantes. Lo pueden desarrollar en los clubes de lunes a domingo de 7 a 18. Tienen que llevar adelante la planilla. Y bueno, reitero una vez más, tienen que cumplir las mismas premisas que todas las otras actividades deportivas al aire libre. También es una alternativa para que los deportes grupales o que requieran de contacto puedan de manera volver en forma individual. No va a ser más que un entrenamiento físico, pero por lo menos tienen una alternativa a la situación en la que se encontraban. Las otras actividades permitidas al aire libre son caminatas, paseos, trotes, running y ciclismo. Estas actividades se realizan en espacios abiertos, con las mismas premisas de las que vengo hablando. Se sugiere las caminatas y paseos las personas cada 4 metros, los trotes, corridas y running cada 10 y el ciclismo de afines cada 20 metros. Las personas que necesiten ir acompañadas pueden hacerlo con un cuidador. Esta es básicamente la comunicación que queríamos hacerles, pero por supuesto estamos dispuestos acá a contestar las preguntas que sean necesarias, y a las personas que están viendo sepan que también pueden consultar por las redes sociales o de la manera que crean conveniente. Estamos para responder. Bueno, yo me voy a permitir hacer una reflexión en base a esto que estamos escuchando, que no me la había planteado previamente, pero que en virtud de quienes me antecedieron hicieron especial hincapié en todo lo que tiene que ver con responsabilidad individual, voy a rondar en general alrededor de esta premisa fundamental. Si nosotros tenemos en cuenta que al comienzo de esta pandemia, cuando comenzaba el aislamiento social obligatorio, donde estábamos prácticamente en fase 1 y donde la cuarentena era obligatoria para todas las personas, hacíamos especial hincapié en todas las medidas preventivas de salud, sanitarias. Y hoy que estamos en fase 5, volvemos a reiterar y a ponerle especial hincapié a las medidas sanitarias. Nuestro intendente, con muy buen tino en el transcurso de todo este tiempo de desarrollo de la pandemia, él hizo referencia a la salud y a la economía, que no eran cosas que estaban separadas una de otras, sino intensamente ligadas unas a otras. Hoy, lo que tiene que ver con la economía ha logrado una liberación de actividades que va a permitir,
en cierto modo sanear aquello que tiene que ver con la economía. Y hoy nos tenemos que volver a enfocar en temas de salud. Nosotros sabemos que la salud no pasa solamente por un virus, por cuidarse de un virus. La economía tiene una incidencia real en la salud y por eso ha sido entendido de esta manera. Y hoy, en virtud de este trabajo que destacaba el intendente también en referencia a todo este tipo de trabajo que lo está haciendo permanentemente casi las 24 horas del día para que Junín hoy tenga la realidad sanitaria que tiene, estamos pendientes de un hilo, o sea, es fruto de nuestro trabajo intenso sin duda, pero también dependemos de las responsabilidades individuales. Que una economía no funcione repercute directamente en la salud de la población porque trae aparejado un montón de otros tipos de problemas. La economía incide en la salud a través de lo que nosotros llamamos determinantes sociales. Una economía que no funciona, gente que no tiene accesibilidad a sus alimentos, que no tiene accesibilidad al agua corriente, que no tiene accesibilidad a un montón de beneficios que habitualmente tiene, indudablemente va a repercutir en la salud. Pero en este caso, hoy, que en virtud de esta pandemia, donde el responsable es claramente un virus que ha demostrado una altísima contagiosidad, hoy volvemos a hacer hincapié en las medidas preventivas de salud. Todos, creo que todos, nos comunicamos a través de las redes sociales. Las redes sociales, así como nos han facilitado la comunicación, también permiten que a través de una no identidad, o por lo menos no dar la cara de las personas que están a través de las redes sociales, podemos decir y volcar un montón de pensamientos que a veces distan bastante de la responsabilidad y que a veces hasta pueden dañar y hasta son incorrectos. Yo creo que en tema de salud uno tiene que ser muy cauto al comunicar en salud. Cualquier cosa que podamos llegar a decir que se escapa un poquitito de la realidad, esto trae innumerables inconvenientes. Desde pánico en la población hasta la sensación de que nada puede pasar. Entonces, yo lo que pido es que a la gente a través de las redes sociales tenga un poquitito más de cautela cuando se manifiesta a través de ellas. Y cuando intenta echar la culpa al Estado, en este caso el Estado municipal, es quien tiene que llevar adelante el contralor de la pandemia y en la cual estoy totalmente de acuerdo, lo venimos haciendo así, tanto las distintas secretarías, pero fundamentalmente las secretarías de gobierno, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad están permanentemente atrás de esta pandemia. El Estado es imposible que pueda controlar el 100% de las situaciones que se pueden presentar en la vida cotidiana de las personas. Entonces, aquí es donde apelamos a la responsabilidad individual. Que indudablemente la responsabilidad individual va a favorecer la responsabilidad colectiva. Pero más que nunca, hoy pido, por favor, que mantengamos y respetemos todas las normas preventivas que venimos anunciando y que venimos diciendo desde el comienzo de esta pandemia. Nadie, nunca más importante que ahora que cada uno de nosotros cumplamos todo lo que tenemos que cumplir. Una persona que viene del AMBA, de zona de circulación viral activa, si no cumple con el aislamiento obligatorio, pone en riesgo a un montón de gente que pueda llegar a haber estado en contacto con él. Hoy este caso que estamos viviendo de Tiburcio, de 3 personas que tienen COVID positivo, que vinieron del AMBA, nos obliga a tener 22 personas en aislamiento y en seguimiento por ser contactos estrechos de ellos. Yo creo que la población de Junín, el 100% de la población de Junín, estamos hablando casi de 100.000 habitantes, ha llevado con su responsabilidad a que hoy Junín esté como esté. Pero si nosotros nos empezamos a relajar, como se puede ver en distintas actividades, con solo transitar, que muchos hemos dejado de usar el cubreboca, que nos reunimos en actividades sociales antes de esta fase con un número de personas mayor al que realmente corresponde, que de pronto no hagamos utilización de la higiene de manos, que no guardemos la distancia, ponemos en riesgo a un gran porcentaje y altísimo porcentaje de personas que sí cumplen con esa responsabilidad.
Entonces, hoy más que nunca volvemos a resaltar el tema sanitario, especialmente en cumplir con nuestra responsabilidad individual. Estamos hablando de concurrencia de hasta 10 personas en acciones o en actividades sociales. Una de las actividades que a veces se cumple es cantar, cantamos, nos reunimos con amigos, hacemos karaoke. El karaoke y el cantar aerosoliza y esto también puede favorecer la posibilidad de la difusión del virus. Les pedimos que guarden la distancia social, que seamos todos prudentes, porque es el único modo de garantizar que Junín, que el resto de la población de la Argentina, sobre todo el AMBA, que tiene el 93% de los infectados, vuelvo a reiterarlo, estamos muy cerca, hay mucha gente que va y que viene, que el virus puede estar entre nosotros en cualquier momento, cuando menos lo pensamos. Cuanto más nos relajamos y creemos que nada nos va a pasar es cuando nos puede ocurrir. Entonces, yo convoco, y permítanme, a través de los años que tengo y de los años de experiencia que tengo en el ejercicio de esta profesión, convoco más que nunca la responsabilidad individual de todos los ciudadanos de Junín, que creo que es el único modo que tenemos de combatir esta pandemia. Muchas gracias. Empezamos con las preguntas. Bueno, yo quería hacer una pregunta respecto del caso de Tiburcio. Si las 3 personas de Tiburcio son efectivamente de allí, tienen domicilio allí, por una cuestión de fases legales y demás, en caso de ser de allí, específicamente con domicilio radicado, si continuamos en fase 5 después, si llega a producirse algún... Pablo decía fase 5 a prueba, entonces quería saber hasta cuándo dura esto, hasta dónde va, si se siguen confirmando casos, qué es lo que dicen los protocolos, qué es lo que dice absolutamente todo en torno a esto. Bien, una pregunta me parece sumamente interesante. Los 3 casos que dieron positivo tienen domicilio en el AMBA, en Ciudad de Buenos Aires, por lo tanto no son adjudicados por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Junín. No se suman a la cantidad de casos de Junín, pero sí sabemos que son personas que viajan desde el AMBA con cierta periodicidad y que se alojan en una zona rural de la localidad de Tiburcio, con menor cantidad de contacto que si estuviera en un área urbana. Esto es claramente demostrable, pero así y todo, como te decía antes, Diego, hoy tenemos 22 personas en seguimiento y en aislamiento. Si alguna de estas personas que hoy está en seguimiento y en aislamiento presenta síntomas, pasa a ser caso sospechoso, por lo cual hay que tomarle muestreo para descartar o confirmar la presencia de un coronavirus. La presencia de más casos de Junín, que ya pueden llegar a ser atribuibles a Junín, a través de esto, no es que nos haga pasar automáticamente a retroceder de fase. Esto depende de un análisis epidemiológico constante, pero sí, esto es sumamente importante a tenerlo en cuenta, justamente el pasaje o el retroceso de fase no depende de que aparezca un solo caso, pero sí depende del compromiso que cada uno de los ciudadanos toma. Me parece que esta es la diferencia que hay que hacer. Yo creo que en la medida que todos hagamos lo que tenemos que hacer, tenemos más posibilidades de mantenernos en esta fase. Roberto. Sí, Agustina o Pablo, no sé si se mencionó el tema pesca, cómo está pesca en esta fase. Bueno, tema pesca está considerada como actividad deportiva. Antes de esta reunión tuvimos una reunión con la gente de pesca. Básicamente la pesca se va a liberar en lo que es los 8 pesqueros que están registrados. Está aprobada la pesca de costa y la pesca de lancha con los protocolos correspondientes. Y volvemos a lo que se mencionó en la conferencia, a la responsabilidad de cada una de las personas. Se han comprometido los pesqueros, el hilo sanitario de la ciudad rige a todas las actividades, quiere decir que si tenemos algún caso positivo, la que sufre la ciudad, no una actividad en particular, así que hubo mucha predisposición. Respecto a las reuniones sociales,
sociales, que creo que la gente está esperando. El horario es hasta las 23. ¿Cómo estás? Sí, actividad social con distanciamiento físico de hasta 10 personas. El horario es de 7 a 23, de lunes a domingo. Se puede realizar en espacios abiertos o cerrados. Si es cerrado, la ventilación es fundamental. Con respecto a las 10 personas o el 50% de la capacidad física del lugar, no compartir mates, vasos, utensilios, no compartir nada. Voy con mi vajilla, la utilizo y la retiro. Y esto es particular. Pedirle a la sociedad la posibilidad de completar la planilla con los datos de las personas que concurran a esa reunión para tener después la trazabilidad, porque nos puede pasar que tengamos más de una reunión en una semana y nos olvidemos quiénes estuvieron. Es normal. Entonces, es una sugerencia, es un pedido que hace a esto la solidaridad de todos nosotros para que si estuvimos en un lugar y después, por poca fortuna, una de esas personas resulta contagiada, podamos hacer la trazabilidad para atrás con la Secretaría de Seguridad y Salud. Nos permita tener a la inmediatez cada uno de esos contactos y contener. Recordemos que hoy la clave está ahí, en la trazabilidad y en la contención. Aprovecho para agregar una información más que me quedó pendiente con respecto a plazas y parques. El Parque Borges, el Parque Natural de Laguna de Gómez y los demás parques y plazas no pueden ser utilizados para realizar ninguna de las actividades, a excepción de las actividades náuticas dentro de lo que hace a las deportes al aire libre e individuales. Y tampoco se encuentra habilitado el uso de juegos de plazas ni máquinas de ejercicios dispuestas en los espacios públicos. Aprovecho para reforzar un poco lo que Agustina decía en cuanto a la trazabilidad. Para nosotros la detección precoz de los contactos es fundamental para el seguimiento de esa persona que se transforme en un caso sospechoso. Fíjense que de acuerdo al interrogatorio de estas personas, en un principio habían mencionado solamente 5 contactos estrechos, ¿sí? Esto puede ocurrir, no estoy hablando de mala voluntad, no estoy hablando de ocultamiento de información, no estoy hablando de una intencionalidad en el hecho, pero indudablemente cuando a una persona le dicen que pasa a ser un caso sospechoso, que hay que hisoparla y después le confirman que es positivo, indudablemente su estado anímico y su estado de ansiedad puede llevar a que no recuerde determinado tipo de eventos o con quién estuvo y con quién no estuvo. Y el trabajo que se hizo pormenorizado en la noche de ayer, porque estuvieron trabajando hasta las 11:30 de la noche, se pudo detectar que en realidad esas 5 personas hoy son 22. Entonces, indudablemente para nosotros tener identificado personas que concurren a, por poner un ejemplo, restaurantes o bares es fundamental para poder identificarlos precozmente y hacer el aislamiento correspondiente. Pregunta para el doctor Andrés Rosa. Bueno, obviamente hay una liberación de ciertas actividades y demás. ¿Cómo va a ser el control dentro de la ciudad? Si se levanta el control, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? Buenos días. Con respecto a los controles, no va a haber modificación a lo que es en la actualidad en la fase 4. O sea, no se levanta ningún control, se mantiene todo. Pero reitero esto de la responsabilidad grupal, ¿no? Permítanme decirles que personalmente tengo un sentimiento dual, ¿no? Por un lado, la satisfacción, como todos los juninenses tenemos, de haber alcanzado la fase 5. Por otro lado, después de haber estado trabajando junto al director de seguridad, a Policía Ecológica que está acá, que le quiero agradecer especialmente por el enorme esfuerzo, a la Policía de Tiburcio y al propio delegado de la localidad, bueno, a las pocas horas que tenemos de dormir, la enorme preocupación, ¿no? Porque parece mentira que después de 100 y pico días estemos repitiendo medidas de prevención de cuidado que ya deberían estar claras por todo. Entonces, creo que el mensaje de este gobierno es esto, ¿no? Esto es responsabilidad de todos y no podemos estar pensando
en un estado policíaco permanente. Los controles van a seguir. Hemos recibido como gobierno a todos los sectores, los que no han firmado van a estar firmando en estas horas de compromiso de responsabilidad social con el intendente. Todos los sectores van a acompañar con algún registro, con lo que se explicó de la trazabilidad, que es fundamental. Como dijo Carlos, si nosotros nos guiábamos por lo que transmitía esta familia de las últimas horas, eran 5 los contactos de estrecho, terminan siendo 22. Entonces fíjense la importancia de la colaboración, de la trazabilidad, para que esto no se extienda. Es muy fácil, y uno lo ve en otras localidades, pasar de 1 o 2 casos a 30 o a 90. Es nada. Entonces creo que es una prueba para todos los juninenses y un enorme desafío tenemos de poder sostenernos en esta fase 5. Buenos días, ¿cómo les va? Tenía una pregunta para hacer, pero se sumó otra de un muchacho, Sergio, que dice que es de Arrecifes, es socio del Club de Pescadores. Pregunta si puede venir desde Arrecifes a pescar a Junín. Tema pesca. Se habilita la pesca solo para personas residentes en Junín. Como mencionaba Andrés, el control del Estado en estas circunstancias necesita la colaboración del privado, así que hemos remarcado a los pesqueros que el ingreso es solo permitido para residentes en Junín. Bueno, otra pregunta, obviamente la gente manifiesta su alegría en los comentarios por la habilitación a reuniones sociales, con la particularidad de que algunos tienen familiares en localidades como Baigorrita, Puedo Ver y Bragado. Preguntan si ellos pueden viajar a esas localidades o pueden venir sus parientes. Sí, obviamente que todo el que circule con un certificado de circulación nacional no va a haber impedido el ingresar o el permanecer en nuestra ciudad en la medida que cumpla con estos protocolos que provincia ha dispuesto. Pero bueno, cuidémonos. ¿Y qué va a pasar con esa gente que viene de lugares donde hay circulación, por el caso de Bragado, donde hay casos? Sí, esto es claro. Hay casos, pero no hay circulación. Es como Junín, ¿sí? Digamos, nosotros hablamos de circulación cuando empieza a aparecer casos positivos sin ningún nexo que lo explique, es decir, ningún contacto con un caso positivo, ni con antecedentes de viaje. Entonces, eso es circulación viral. Hoy por hoy en Junín no tenemos, en Bragado tampoco. Esto favorecería esto. Lo que sí quiero dejar claramente determinado es que las personas que provienen del ámbar no ingresan a Junín a fase 5. Ingresan a Junín a cumplir una cuarentena y un aislamiento obligatorio de 14 días. ¿Sí? Esto es sumamente importante aclararlo, porque este es el riesgo que hoy tenemos fundamental y que puede hacer que otros juninenses se contagien. Entonces, por favor, la colaboración de toda persona que ingresa de zona de circulación viral, en este caso del AMBA, que pusimos como referente, cumpla con el aislamiento obligatorio que corresponde. Sí, con relación al tema de hotelería y gastronomía, hablamos de la parte gastronómica. En hoteles, ¿cuál es el panorama? Y también hablar un poco de la emergencia hotelera y gastronómica que ingresa mañana en el Consejo Deliberante también, ¿no? Los hoteles siguen en la misma situación, solamente pueden alojar al personal que se considera actividad esencial. Y eso es un punto también que está bien aclarar, que recuerden que la actividad esencial es lo que fue el de 997 y los subsiguientes, hasta ahí corta. Después todas las actividades que vienen después no son necesarias, son autorizadas. Con respecto a la emergencia que mencionás, es un proyecto que llevamos del Departamento Ejecutivo solicitando que se decrete en Junín la emergencia gastronómica y hotelera, fundamentalmente por la situación que está atravesando el sector, que tiene casi una facturación muy baja,
y en definitiva es para que podamos tomar medidas y decisiones con respecto a las tasas municipales. Aprovecho la oportunidad para agregar lo siguiente. También con respecto a los gimnasios, desde el bloque de Juntos por el Cambio, se va a derivar un pedido de comunicación a la provincia de Buenos Aires para que determine el motivo de la prohibición de la apertura de gimnasios, porque está simplemente colocado como prohibición y los gimnasios no encuentran argumentos que los convenza o que en definitiva los coloque en esa situación. Tuvimos ese pedido por parte de los gimnasios de Junín, así que lo hemos receptado y lo vamos a presentar como un pedido de comunicación en la próxima sesión del Consejo. Agregarles además, si es posible, aprovecho la oportunidad para que la gente sepa que se pidió a Provincia de Buenos Aires que se apruebe el comienzo de las piletas que hacen a la rehabilitación en Junín. Esto fue aprobado por la mesa sanitaria y se hizo el pedido la semana pasada, estamos esperando que sea autorizado, ojalá así sea. Lo basamos en el protocolo de Landil que tuvo su aprobación, así que creemos que no vamos a tener un no si estamos casi en la misma condición que esa ciudad. Y a su vez agregarles con respecto a yoga, se autoriza la actividad del yoga también como una actividad de rehabilitación y ligada más que nada a la salud. Ya que lo mencionaste, antes de cualquier otra pregunta, agradecemos también a la mesa sanitaria que está permanentemente colaborando con el gobierno de Junín a través de las directivas y de su opinión, que para nosotros es muy, pero muy valiosa. Así como el eslogan era quédate en casa, hoy pasando a fase 5, este eslogan tiene su limitación, pero yo convoco a los ciudadanos juninenses que a través de las redes sociales nos autoconvoquemos a cumplir con las normas preventivas. Alentémonos a que todos cumplamos con las normas preventivas y seamos responsables. Hacemos la última. Con relación al tema de unidades sanitarias, atención de salud, ¿cambia algo el esquema en esta fase o todo sigue igual? Seguimos igual por una cuestión preventiva, donde hay unidades sanitarias que solamente vacunan y hacen controles, y hay otras donde se atienden pacientes enfermos por una cuestión de circulación y evitar el contacto de personas sanas con personas potencialmente enfermas. Bien, gracias por estar presente. Como les decía, llegar a fase 5 no fue por suerte, sino fue por un gran trabajo que hemos realizado todos los juninenses, porque supimos cuidarnos y cuidar al prójimo. Y este tiene que ser el camino hacia adelante. Cuidarnos entre todos, ser responsables, ser solidario, mucha conciencia individual, mucha conciencia social, mucha responsabilidad. Esta es la clave de que esto siga igual y que podamos seguir avanzando en esto que hemos denominado salud y economía, que podamos seguir avanzando con todos los sectores. Así que gracias por estar presente, y a todos los vecinos, gracias por acompañarnos, gracias por la paciencia, pero por favor, no nos relajemos. Entrar en fase 5 no implica en absoluto que nos relajemos. Cuidemos y cuidémonos entre todos. Muchas gracias. Les pido un minuto para la foto, señor Moreno. ¿Cómo quieran, Yo también. Muchas gracias.